Bueno, en realidad este trabajo forma parte de un trabajo de investigación mayor. Bueno, vamos a ver si puedo con el micrófono y la tablet, porque no pude imprimir el texto, entonces lo voy a leer directamente desde la tablet. Esto forma parte de un trabajo mayor que se llama Los destinos del resto y que hurga en algunas imágenes de la literatura y el arte venezolanos del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX en adelante, una serie de imágenes que de alguna manera adelantarían una posible lectura política del proceso de arruinamiento de la nación que se ha venido produciendo de manera escandalosa entre la Cuarta y la Quinta República. Es decir, yo creo que no es que en el presente vivimos una especie de maldición que nos cayó de la nada, sino que es un proceso histórico que tiene sus antecedentes antes de la realización del chavismo. Empiezo entonces con un epígrafe de Jacques Lacan, de un texto que se llama Litura Tierra. Lo que se evoca de goce al romperse un semblante es lo que en lo real se presenta como abarrancamiento. ¿Qué es un resto? No, es un poco aquello de hay que quitarle la máscara al régimen. Bueno, vivir sin máscaras es un poco esa desolación del arruinamiento que vivimos actualmente, ¿no? Cada vez que dicen hay que quitarle la máscara al poder, yo tiemblo, porque yo al poder lo prefiero enmascarado. Es decir, prefiero que haya semblantes a que no los haya. ¿Qué es un resto? Según el diccionario, es lo que queda de una operación inexacta, lo indivisible, o lo que sobra de un organismo vivo, su cadáver, o lo que se retiene y o se envidia en un juego de azar, lo que se apuesta, lo que se guarda. Un paso más cerca que lejos de esta definición inmediata del término, también para Jacques Lacan, el resto tiene una doble connotación. Un resto es ese exceso material inscrito en el significante como letra vacía de significación, diferencia, que sin embargo define su sentido, pero es asimismo lo que se desprende del cuerpo como excrescencia, desparramamiento de aquello que una vez fue contenido por un semblante. Esta vinculación entre letra y desecho le viene sugerida a Lacan por el equívoco con el que James Joyce, se desliza de aleter a aliter, de una letra a una inmundicia. O también podríamos añadir, recordando a Freud, de una carta, objeto preciado, perdido y hallado allí donde siempre estuvo, según cuenta el conocido relato de Edgar Allan Poe, la carta robada, a una mierda, objeto extraño y abyecto que el sujeto no deja de deponer en nombre de la cultura que lo sujeta. En este sentido, los restos de lo real, más inmundicia que letra, son, como sostiene Florencia Garramuño en su texto del 2009, La experiencia opaca, literatura y desencanto, el material registrado por una escritura que ya durante las últimas décadas del siglo XX en América Latina no puede más que dar cuenta de la propia condición posaurática de la obra literaria y del desobramiento del mundo en el cual pulsa pronunciarse. Pero Lacan había vislumbrado antes en la literatura de ese siglo, que en parte se anunciaba con el desplazamiento de aliter de Joyce, la singularidad de una práctica
que terminaría siendo, en definitiva, acomodación de los restos. Más allá de la literatura y al tiempo en que pienso en el resto o en esa relación estrecha que existe entre la letra que se inscribe como diferencia y la liter, inmundicia que se desparrama como literatura, los restos de un acontecimiento fragmentario y descarnado se van componiendo precariamente como experiencia vivida de entre lo visto y oído durante los últimos años en la Venezuela contemporánea. Imágenes de la atrocidad, voces capturadas por la angustia y el miedo, cuerpos ensangrentados por la acción de metras y perdigones, fragmentos, sobras y ruinas, pues, de un país en el que ya ningún Estado parece contener la polución inefable de las pulsiones. Y en medio de todo ello, este texto que he ido escribiendo sobre las imágenes de lo residual en la literatura, el arte y el cine venezolanos, que en mi opinión significan, más que cualquier discurso, la gran historia nacional de la segunda mitad del siglo XX en su tránsito tortuoso hacia el XXI. Esto es, la historia fallida de la extracción de los bienes de la nación administrados por un marco institucional corrupto y del gasto de un cuerpo social desmembrado y sometido a tortuosas condiciones de vida. O lo que es peor, de su perverso anudamiento en un goce que insiste en repetirse a toda costa entre nosotros precarios que seguimos siendo de alguna manera. La historia de la Torre de David, esa carcasa vacía que hoy se alza por encima de otros edificios empobrecidos y arruinados de la ciudad capital, tal como quedó registrada en su momento ante la propuesta radiográfica de Ángela Bonadíez y Juan José Olavarría, la crónica reportaje del periodista Alvison Linares y la lectura fetichizante de los arquitectos Alfredo Brillemur y Herbert Bruckner, parece entonces emerger al final de mi recorrido como el documento que sintetiza una suerte de alegoría de lo contemporáneo en Venezuela. Una alegoría que a fin de cuentas termina demostrando el vaciamiento progresivo de un Estado que allí donde ha perdido tanto el dinero que alimentaba sus fantasías de modernidad y progreso, como el semblante revolucionario del cual extrajo su última legitimidad política, deviene por completo incapaz de contener la violencia constitutiva de un social que se desparrama hoy en las calles de manera desproporcionada y desconcertante. Es decir, una alegoría del devenir resto del marco institucional de la nación. Tres grandes relatos se superponen en torno a la Torre de David y un mismo destino los reúne en el abandono y el despropósito inexorables. En principio, el recuento jurídico institucional que resume tanto el excesivo origen de su edificación como la serie de imposibilidades que van trazando su inorgánica disfuncionalidad hacia el futuro. Hacia 1990, según el registro compilado por Ángela Bonadíez y Juan José Olavarría, en el blog que contiene la investigación realizada por estos artistas entre 2010 y 2015, Jorge David Brillemur Ortega, presidente del Grupo Financiero Confinanza y dueño de una enorme fortuna adquirida en los años 80 de la bonanza petrolera y del paraíso fiscal venezolano, le da curso a su proyecto megalómano de construir un complejo empresarial de gran envergadura, del cual emergería la torre como tercer rascacielos más alto del país, con 190 metros de altura y noveno de América Latina, proyectado como futura sede del Banco Metropolitano. Después de la muerte de Brillemur en 1993,
y a raíz de la crisis bancaria de 1994, el banco fue intervenido por el Estado y la obra se paralizó. Unos años después, en 2001, fue subastada por el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, FOGADE, pero nadie compró su monumentalidad inconclusa. Esa misma monumentalidad a medio construir, que pronto se expuso a la progresiva ocupación por parte de invasores ilegales que fueron urdiendo una suerte de ciudad paralela en su interior, apoyados por el gobierno y agrupados en torno al emblemático nombre Cooperativa de Viviendas Caciques de Venezuela. Para Bonavies y Olavarría, a la luz de este desplazamiento, la Torre de David podría ser pensada como un ícono que representa los últimos 30 años de Venezuela, de la promesa modernizadora desde el capital a la promesa revolucionaria desde el Estado. También, extendiendo el concepto, la torre es la imagen de nuestro proyecto moderno, que estalla en el contraste de situaciones pre- y posmodernas. Es un relato que vulnera los límites entre ficción y realidad y entre significados tan básicos como amparo-desamparo, seguridad-inseguridad, pared-cortina, ventana-vacío. Ícono, imagen y o alegoría, como prefiero pensarla, que hace de la mezcla entre lo pre- y posmoderno el signo fundamental de su contemporaneidad, la historia de la Torre de David y su devenir significante sobre significado políticamente se continúa en el tiempo. En agosto de 2012 es presentada y premiada en la 13ª edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia como barrio vertical bajo el pretencioso título Torre de David, Gran Horizonte, por Alfredo Brillenburg y Herbert Klüppner. Sin embargo, poco después de aquella premiación y de la encendida polémica que generó en la prensa y las redes sociales polarizadas, en julio de 2014 el edificio fue desalojado y sus habitantes trasladados a Ciudad Zamora, en Cuba, Estado Miranda, en el marco de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Entonces, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó que los destinos del edificio no estaban del todo claros. Y al año siguiente, el jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, sugirió que quizá la estructura serviría para alojar a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Esos mismos funcionarios que hoy despliegan su más despiadada violencia policial contra el cuerpo social, que ya no identifica en el gobierno ninguna fórmula de mediación política. El segundo relato lo resume de manera magistral el periodista Alvison Linares en una crónica publicada en febrero de 2011 y vuelta a publicar 3 años después en la plataforma digital opositora Pro Da Vinci, Las ruinas vivas de la Torre de David. Atenta a las voces que hicieron vida en la torre durante los años de su ocupación, la crónica de Linares se concentra en los testimonios dados por los habitantes ilegales de la torre, testimonios a la luz de los cuales emerge de nuevo la alegoría de un Estado venezolano de cara al cual las fantasías de la otrora economía financiera potente pronto se desplazan hacia otro tipo de fantasía social y política, la de la autogestión de un colectivo entre delincuencial y evangélico, organizado allí de manera tan jerárquica como paradójicamente burocratizada entre las ruinas del emporio empresarial inconcluso. No voy a leer la crónica de Alvison Linares porque es una larga cita y no me da tiempo. Voy a seguir adelante con la exposición, que en realidad lo que hace es contar una historia. Finalmente, como he dicho ya, en agosto de 2012, la instalación del proyecto editorial Torre David, Gran Horizonte de Alfredo Brillenburg y Herbert Klüppner
fue premiada en la 13ª edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia. Y se abre allí un tercer relato sobre esta historia del progresivo arruinamiento que supone tanto la versión fetichizada de la miseria, que hace de las duras condiciones de la vida en la torre la alternativa habitacional de un barrio vertical, como el intenso debate que capturó la atención pública de periodistas, intelectuales y artistas del país acerca de tal reconocimiento. El cuestionamiento ponía el acento en el apoyo internacional concedido por la Bienal a una propuesta chavista que, según muchos, no hacía más que reforzar la imagen subdesarrollada y miserable de un país condenado al destino que su ser latinoamericano escribía de manera irrevocable. Sin embargo, Brillenburg-Klubner coincidían en pensar la torre como una réplica en miniatura de la ciudad en que se hallaba inscrita. Todo lo que pasa en Caracas, decían, pasa dentro de la torre. Si en Caracas hay actos delictivos, en la misma proporción los van a ver en la torre. Es una mini Caracas vertical. Por eso las denuncias de mis colegas son completamente absurdas. No entienden la realidad. Caracas no se puede echar para atrás, tú no puedes cambiarla y convertirla en Barcelona. Una réplica, en efecto, podríamos añadir, pero no tanto de la ciudad capital, aunque también, sino del Estado. Una réplica cuyo reconocimiento, como contestaba Gerardo Sabarce, no deja de reafirmar, cito a Sabarce, la mirada neocolonial de Europa hacia el tercer mundo. Allí hay muertos, accidentes, condiciones de inseguridad, relaciones autocráticas, todas fueron obviadas, se descontextualiza el drama, la miseria. 2 años después de aquella polémica que hoy parece lejana y a la luz del desmantelamiento final del Estado que atestiguamos hoy en la Venezuela contemporánea, la Torre de David es, pues, la metáfora en miniatura, la alegoría de los restos de la nación o del arruinamiento de la nación como signo de la modernidad en Venezuela.